La mujer que engañó al diablo. Hola Raptor, te contaré una historia difícil de creer, pero aquí va. Siempre fui un hombre común, de esos cuyo nombre no deja huella en la historia. Mi vida transcurría en la monotonía de un trabajo repetitivo, ensamblando envases de aluminio en una planta embotelladora de gaseosas. No era un empleo que inspirara orgullo, pero lo aceptaba como una parte del engranaje social, como un esfuerzo honesto en un mundo que raramente recompensa la honestidad. Vivíamos en un pequeño apartamento en los suburbios, un espacio que se tambaleaba entre la comodidad y el abandono, lejos del bullicio de la ciudad, pero también apartado de cualquier promesa de prosperidad. Mi esposa, Carla, era el único faro en ese mar de penumbras. Su fortaleza era inquebrantable, un contraste doloroso con mi creciente sentimiento de inutilidad. Nuestros hijos, Mateo y Sofía, eran mi mayor logro, aunque la pobreza convertía su risa en un eco distante de lo que debería ser una infancia normal. La pobreza tiene una forma de infiltrarse en cada rincón de tu vida. Es como un veneno lento que transforma el día a día en un campo de batalla constante. Las deudas crecían como raíces ponzoñosas, enredándose en cada aspecto de nuestra existencia. Los cortes de electricidad se convirtieron en rutina y más de una vez nos encontramos compartiendo el silencio del hambre bajo las sábanas. Aquellas noches tenían un peso insoportable, una carga que no era solo física, sino también moral. Carla, con su inquebrantable optimismo, me decía que las cosas mejorarían. Pero esas palabras, aunque reconfortantes, eran también un recordatorio cruel. ¿Qué más podía decir una mujer atrapada en el mismo barco que yo? Su esperanza, aunque noble, era la respuesta automática de alguien que lucha por no hundirse en el abismo. La vergüenza era mi sombra constante, una presencia que me seguía en cada rincón del hogar. El llanto de mis hijos antes de dormir, amortiguado por mi agotamiento, era como un reloj que marcaba el tiempo perdido de una infancia que no podía devolverles. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para proteger a quienes amamos? Esa pregunta resonaba en mi mente cada noche, mientras las paredes del apartamento parecían estrecharse, aplastándome bajo el peso del fracaso. Cada día era un ciclo que se repetía sin tregua. El amanecer llegaba con una crueldad que no ofrecía respuestas, solo el recordatorio de otro día de lucha inútil. Caminaba hacia el trabajo por el sendero de siempre, cruzándome con las mismas miradas agotadas de mis compañeros, todos atrapados en un sistema que no distinguía entre esfuerzo y desesperación. Las máquinas de la planta no paraban, indiferentes a nuestro cansancio, devorando horas de nuestras vidas sin la promesa de algo mejor. Por la noche, Carla me esperaba como siempre, con una mirada que no podía sostener por mucho tiempo. Había en sus ojos una mezcla dolorosa de tristeza y amor que me hacía sentir pequeño e insuficiente. Ella era más fuerte que yo, lo sabía y odiaba esa certeza. Pero, ¿cómo podía aliviar su carga si apenas soportaba la mía? Las noches eran una tortura. Me tumbaba en la cama con los ojos abiertos al techo, mientras mi mente se llenaba de las imágenes de mis hijos, las cuentas impagas, el frío vacío de la nevera. La furia, un fuego oscuro e implacable, crecía en mi interior. No era una ira hacia el mundo, sino hacia mí mismo, hacia mi incapacidad de romper este ciclo. Me atormentaba una pregunta: ¿por qué nosotros? ¿Qué habíamos hecho para merecer esta vida? Una noche, esa furia alcanzó su límite. Me levanté de la cama descalzo, con el cuerpo temblando de una rabia que no podía contener. Salí al balcón buscando en el frío de la madrugada algún consuelo, aunque fuera pasajero. El aire gélido mordía mi piel, pero no me importaba. Miré al cielo buscando una respuesta, un alivio, y en mi desesperación grité: «¡Ayúdame!». El sonido de mi voz se perdió en la inmensidad y vi como una que otra luz se encendía en el vecindario, como un eco de vidas tan rotas como la mía. Finalmente, abatido, bajé la mirada al suelo y susurré con un amargo pesar: «¿Me estás empujando a pedir ayuda al otro lado?». Fue en ese momento que algo en mi interior se rompió. En mi corazón apareció una grieta que dejaba entrar no solo la desesperación, sino también
la tentación. No sabía entonces que esa noche marcaría el principio del fin. Mis palabras se dispersaron en el silencio de la noche como hojas secas en un vendaval. En ese instante, algo dentro de mí se desmoronó, como un templo que había resistido demasiadas tormentas. Mi fe, aquella débil luz que me había acompañado durante años de penuria, se apagó. La desesperación, resulta que es un Dios cruel, no exige oraciones, sino sacrificios. Y cuando sientes que nadie más escucha, la tentación de buscar respuestas en los rincones más oscuros se convierte en una opción inevitable. Si Dios no me iba a responder, entonces estaba dispuesto a negociar con quien fuera necesario. Mi alma era lo único que tenía para ofrecer y en ese momento me pareció una moneda más útil que la dignidad. La mañana siguiente me recibió con una quietud antinatural. El estacionamiento de la planta embotelladora estaba vacío, envuelto en un frío que parecía impropio de la temporada. Era como si el aire mismo supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Con el corazón apretado por la furia y la impotencia, me acerqué al centro del lugar. Con toda la fuerza que me quedaba grité al aire: «Te vendo mi alma». Por un instante el eco de mis palabras me hizo sentir ridículo, como un hombre tonto gritándole al vacío. Pero ese vacío, como un depredador que había esperado pacientemente, respondió. El aire cambió, volviéndose pesado, como si una presión invisible comprimiera mi pecho. La luz parecía retroceder, devorada por sombras que emergían de todas partes. Entonces apareció. Un hombre se materializó frente a mí, envuelto en una calma inquietante. Su sonrisa era amplia, pero carente de calidez, y sus ojos, negros como pozos infinitos, parecían observar algo más allá de mi carne y huesos. Eran ojos que veían directamente en mi alma, desnudándola con una mezcla de diversión y desprecio. Un calor sofocante llenó el espacio entre nosotros y sentí cómo mi respiración se volvía pesada, como si mi existencia misma lo incomodara. «¿Me has llamado?», dijo con una voz tan suave que apenas era un murmullo, aunque resonó en mi mente como un trueno. Tragué saliva, aunque ya sabía lo que estaba pasando. «¿Quién eres?», pregunté con mi voz temblando a pesar de mi intento de mantener la compostura. El hombre inclinó ligeramente la cabeza con un gesto de elegancia antinatural. «Llámame como quieras. A lo largo de los siglos he tenido tantos nombres que ya no importa». Un escalofrío recorrió mi espalda. No estaba preparado para enfrentar al mismísimo diablo, aunque mi desesperación me había llevado hasta él. «Te aclaro que no vine aquí por tu alma. Al menos no por ahora. Creo que aplicas para una oferta más interesante», continuó, con su sonrisa ensanchándose mientras avanzaba hacia mí. Cada palabra que pronunciaba se sentía como una espina clavándose en mi conciencia. «Esta es la propuesta. Te daré 1 año de fortuna ilimitada. Tendrás todo lo que tu corazón desee, pero a cambio me darás una vida humana cada mes. Si fallas, si no cumples con el trato, perderás todo, incluyendo a tu familia». La propuesta era monstruosa, era una abominación que no podía asimilar, pero dentro de mí, una bestia hambrienta de esperanza rugía, impulsada por la desesperación. Mi mente giraba, atrapada entre el horror de lo que se me pedía y la tentación de un respiro del sufrimiento. «No, no puedo hacer eso», murmuré con mi voz casi inaudible. El diablo soltó una carcajada, como si mis palabras fueran la más grande de las trivialidades. «Ah, claro que puedes. La verdadera pregunta no es si puedes, sino si quieres hacerlo». Mi garganta se cerró. Las imágenes de mis hijos con sus estómagos vacíos y el rostro cansado de Carla pasaron por mi mente como una película rota. El peso de mi fracaso me empujaba hacia un abismo del que sabía que no habría regreso. «Te lo pregunto solo una vez más y luego me iré como si nada hubiera pasado. ¿Aceptas?». Estaba atrapado, aplastado entre la espada de la necesidad y la pared de mi propia desesperación. En ese momento, mi moral, esa delgada línea que me mantenía humano, se rompió. «Acepto», susurré, apenas creyendo lo que acababa de decir. El diablo sonrió, satisfecho, y desapareció en un instante.
Quedé solo en el estacionamiento, temblando y confundido. Por un momento pensé que todo había sido una mala visión, un espejismo nacido de mi desesperación. Pero en el fondo, sabía que algo irreversible acababa de ocurrir. Había cruzado un umbral y no había vuelta atrás. Esa noche, cuando crucé la puerta de nuestro hogar, el mundo que conocía dejó de existir. Mi pequeño apartamento, con sus paredes agrietadas y muebles desgastados, se había transformado en una lujosa residencia que parecía sacada de un sueño. Las paredes estaban adornadas con obras de arte que destilaban opulencia, el mobiliario era de una elegancia intimidante y la mesa del comedor rebosaba de comida, tanta que podría alimentar a un regimiento entero. El aroma era embriagador, pero en lugar de consuelo, sentí un nudo de pánico en el pecho. Carla llegó a mi encuentro y su expresión de horror congelaba su rostro. Sus ojos buscaban respuestas, lo entendí antes de que dijera una palabra. Sabía lo que había hecho. Su voz tembló al hablar, pero su tono era firme y cargado de incredulidad. ¿Qué has hecho? ¿Qué clase de monstruo permite esto? Sus palabras eran dagas y cada una se hundía en mi alma. Me senté en la sala, incapaz de sostener su mirada, y le conté todo. Desde mi grito al cielo hasta la aparición del diablo y el pacto que había sellado con una aceptación apenas audible. Carla me escuchó sin interrumpir, pero cuando terminé, el silencio entre nosotros era más pesado que el aire del sótano. Finalmente habló. «Esto es una maldición, no un regalo. Has traído el infierno a nuestra casa», dijo con una mezcla de rabia y tristeza en su voz. «Pero no voy a abandonarte. No por ti, sino por nuestros hijos. Encontraremos una salida, aunque no sé si alguna vez podré perdonarte». Sus palabras, aunque duras, estaban impregnadas de una esperanza que no sentía merecer. Sin embargo, su determinación se volvió mi única ancla en los días que siguieron. El primer mes transcurrió en una ilusión de riqueza y facilidad. Lo que deseábamos llegaba sin esfuerzo. Comimos los platillos más exquisitos. Nos vestimos con ropas que jamás habríamos imaginado, y por un breve tiempo pensé que podría evadir el precio del pacto. Pero el fin del mes llegó con una puntualidad cruel y con él el recordatorio de mi deuda. Satanás apareció en el sótano, el cual la fortuna había convertido en un espacio funcional, una extravagante sala de juegos con una pantalla gigante. Las luces se apagaron y su figura se materializó en la penumbra como una sombra imponente que emanaba un frío inaguantable. «Es hora», dijo con una sonrisa que destilaba malicia. Sabía lo que significaba. Tenía que cumplir mi parte del trato y esa noche me convertí en algo que nunca pensé ser. La primera víctima fue un vagabundo que encontré en un callejón oscuro. Me repetí una y otra vez que nadie lo extrañaría, que su vida era un precio menor comparado con el bienestar de mi familia. Pero cuando sentí su último aliento escapar de su cuerpo, entendí el verdadero costo del pacto. Había vendido no solo mi alma, sino también mi humanidad. El tiempo pasó y con cada mes el peso de mis crímenes se hacía más insoportable. Las risas de mis hijos llenaban la casa, pero a veces, entre esas risas, escuchaba voces extrañas. Las sombras parecían cobrar vida, moviéndose en los rincones de mi visión. En mis sueños, las caras de mis víctimas me miraban con ojos vacíos y sus bocas abiertas emitían gritos silenciosos que se hundían en mi mente. Mientras tanto, la ciudad comenzaba a sentir el eco de mis acciones. Las desapariciones de vagabundos se volvieron un tema recurrente en las noticias. La policía abrió una investigación y el miedo se extendió entre los ciudadanos. Cada titular era un recordatorio de mi monstruosidad y cada rostro en la televisión un peso más sobre mi conciencia. Para el quinto mes estaba al borde de la locura. Carla, a pesar de su propio terror, había comenzado a investigar sobre rituales antiguos y relatos de pactos similares. Una noche, mientras repasaba libros que había conseguido de una biblioteca local, me dijo: «Creo que hay una forma de terminar con esto, pero no será fácil. Ni siquiera estoy segura de que funcione. Es un riesgo enorme y tendrá consecuencias». La miré, con los ojos hundidos por el insomnio y la culpa.
No quedaba mucho de mí para arriesgar y la esperanza que me ofrecía, aunque frágil, era lo único que me mantenía de pie. «Hazlo», le respondí con una voz apenas audible. «Haz lo que sea necesario, solo quiero que todo vuelva a la normalidad». Había aceptado mi papel como el verdadero monstruo de esta historia. Satanás no era el enemigo, era yo. Y aunque no sabía si podría redimirme, al menos quería intentar salvar a quienes aún podían ser salvados. Cuando Satanás apareció en el sótano, la atmósfera se llenó de un frío antinatural. Mi esposa, con una calma que nunca antes le había visto, lo enfrentó directamente. Su postura era recta, su voz controlada y sus ojos destellaban con una determinación feroz. «Satanás», dijo, pronunciando su nombre sin titubeos, como si fuera un invitado indeseado, pero esperado. «Sé que viniste por lo tuyo, pero antes de continuar, quiero hacerte una proposición, algo que estoy segura no te atreverás a rechazar». El demonio inclinó la cabeza ligeramente, intrigado, aunque sus ojos ardían con desdén. «¿Qué podría ofrecerme una simple mortal que no posea ya?», respondió con una voz profunda cargada de ironía. Carla señaló el espejo que había colocado en el centro de la sala de juegos. «Tengo una curiosidad y como sé que tu orgullo es legendario, y me atrevería a decir que es tu característica más fuerte, entonces quería saber si soportarías verte en un espejo. Es cierto que con tus poderes puedes hacer que te veamos como un ser bello, pero quienes estamos dentro de un pacto contigo, sí podemos ver lo horrendo que eres y esa era mi duda, saber si podrías soportar 10 segundos mirándote al espejo. La propuesta es, mírate en este espejo y si puedes sostenerte frente a tu reflejo sin apartar la mirada, mi alma y la de mi familia serán tuyas voluntariamente. Pero si no lo haces, si tan solo parpadeas, te irás y no volverás jamás. Creo que es un trato justo. Lo que está en juego aquí es más que un alma, es tu reputación». El demonio soltó una carcajada que resonó como un trueno. «Eres audaz, lo confieso, pero también eres estúpida si crees que tu concepto de fealdad puede afectarme». Sin embargo, algo en la confianza de Carla pareció incomodarlo. No era solo la propuesta, sino el espejo mismo, que parecía brillar tenuemente bajo la luz de las velas que mi esposa había colocado en varios lugares de la estancia. Satanás, cegado por su orgullo y deseo de demostrar su superioridad, avanzó hacia el espejo. Su figura se alargó, ocupando todo el sótano, pero cuando se detuvo frente al cristal, ocurrió algo que no esperaba. El espejo no le devolvió su reflejo. En lugar de eso, comenzó a vibrar con una energía que parecía absorber la oscuridad que emanaba de él. La superficie del espejo se tornó negra, como si lo estuviera devorando. Satanás retrocedió, pero una línea de sal que Carla había colocado en el piso lo mantuvo atrapado. «¿Qué has hecho?», rugió mientras intentaba liberarse de la fuerza del espejo. «No soy yo quien hizo esto», respondió Carla con serenidad. «Es la luz de aquellos a quienes le arrebataste sus almas. Este espejo no refleja rostros, refleja intenciones y tus intenciones son muy horrendas. ¿Ves cómo no puedes soportarlo?». Satanás rugió con una furia indescriptible. Su rostro se deformó por el dolor y el odio mientras intentaba liberar su esencia de las garras del espejo. Con un gesto violento y desesperado, liberó todas las almas que había reclamado a través de mí. Su derrota fue marcada por un último grito que resonó como un eco eterno en las paredes del sótano. Finalmente desapareció en un destello oscuro, dejando tras de sí un vacío inquietante. Las almas, ahora libres, ascendieron en una procesión etérea hacia la luz. La habitación quedó en un profundo silencio, interrumpido solo por el tenue parpadeo de las velas negras consumiéndose lentamente. Por un instante pensé que habíamos ganado, que el infierno nos había soltado de sus garras y que la pesadilla había terminado. Pero la justicia humana no comparte la naturaleza impredecible de lo sobrenatural. Su juicio es ineludible y al siguiente día, la policía llegó a nuestra puerta. Mis crímenes, cuidadosamente enterrados por Satanás en la oscuridad de mi culpa, habían salido a la luz.
No hubo lugar para el arrepentimiento, solo para las consecuencias. Fui arrestado, esposado frente a mi familia. Mi esposa Carla lloraba en silencio y mis hijos, aún demasiado pequeños para comprender la magnitud de lo que ocurría, me miraban con una mezcla de confusión y tristeza. Mi hogar, construido sobre cimientos de horror y desesperación, se desmoronó en un instante. Hoy escribo estas palabras desde la fría soledad de una celda. Los jueces dictaron sentencia con implacable precisión: 36 años de prisión, un castigo terrenal por los meses de riqueza robada a costa de vidas humanas. La fortuna desapareció como un espejismo al amanecer y lo único que quedó fue la carga aplastante de mis acciones. El diablo no se llevó mi alma, pero la vida que conocía se ha desvanecido para siempre. Las paredes de esta celda no son mi mayor prisión. Mi verdadera condena es el peso de los rostros que me miran cada noche cuando intento cerrar los ojos. Aquellos a quienes arrebaté el aliento me acompañan en cada sombra y en cada rincón oscuro. Por más que lo intenté, no puedo escapar de la lección que hice aquella noche. Pensé que podía ganar contra el destino, pero aquel pacto fue el peor negocio que alguien puede hacer. No solo entregué mi dignidad, también sacrifiqué todo lo que amaba en nombre de una solución que se transformó en mi mayor perdición. La desesperación es el verdadero demonio, uno que te habla en tus momentos más bajos, prometiendo alivio a cualquier precio. Pero ese precio siempre será más alto de lo que estás dispuesto a pagar. Y aunque el diablo ya no me reclama, nunca me dejará olvidar que, al final, fui yo quien abrió la puerta para que todo este infierno comience.